Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y vamos a la línea telefónica. Ya está en la misma el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, con quien vamos a platicar justo de esto que le hemos venido comentando acerca de la aprobación de la llamada Ley 3 de 3 o la reforma que obligaría a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses. Clemente, muy buenos días, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sonia, para ti y para el auditorio. Saludos a Edgar también. Clemente, me gustaría si primero nos platicas o tratas de aclararnos por qué la polémica y qué fue lo que se modificó en esta ley y que pues ha llevado a que se polaricen las visiones sobre la misma. A ver, lo que planteaba la iniciativa original 3 de 3, que es esta iniciativa que proviene de la sociedad civil, que suscribieron más de 630,000 ciudadanos, era que todos los funcionarios públicos tuvieran que hacer pública su declaración de manera obligatoria, sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal. ¿Qué fue lo que sucedió finalmente y que causó tanta polémica? Pues fundamentalmente que el PRI, el Verde y algunos otros de sus aliados no quisieron renunciar a estos privilegios que tiene la clase política mexicana para esconder su patrimonio y para esconder justamente de dónde viene, que ese es el objetivo central de la iniciativa 3 de 3. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que se aprobó al final del día, primero en la Cámara de Senadores con un lamentable espectáculo, y después, el día de ayer, en la Cámara de Diputados, pues ni siquiera es una iniciativa 3 de 3, sino que es 2 de 3 descafeinada. ¿Por qué? Porque excluye, de entrada, las declaraciones fiscales. Y segundo, muy importante, porque no atiende al principio de máxima publicidad. La redacción textual que aprobó el Senado y que ayer aprobó la Cámara, por supuesto con el voto en contra del Movimiento Ciudadano y algunas otras fracciones parlamentarias, leo textualmente el artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de interés serán públicas, salvo, subrayo, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada. O los datos personales, que lo de los datos personales es atendible, están protegidos por la ley, pero el propio concepto de vida privada es un concepto muy ambiguo que además la Corte, o sobre la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado. Es decir, lo que hicieron fue descafeinar completamente la ley, la iniciativa 3 de 3 y plantear una redacción alternativa. Con el agravante, y esto no es un tema menor, que le van a dejar, o que le dejamos, de acuerdo como quedó en la ley, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que ahí se definan cuáles son los rubros que van a contener los formatos de la propia declaración patrimonial y de la propia declaración de intereses. ¿Qué es lo que nosotros decíamos y qué decía la iniciativa original? Estos rubros y estos formatos deberían estar definidos desde la ley. Imaginémonos nada más la presión que va a tener el Comité Coordinador o las distintas instancias del Sistema Nacional Anticorrupción para poder definir cuáles son los rubros que deben estar en este formato. Debieron haberse especificado desde la ley para evitar, primero, cualquier margen de discrecionalidad, cualquier retroceso y cualquier tipo de presión. Si no somos los legisladores con, digamos, toda la protección legal que tenemos para definir cosas tan importantes, pues le estamos trasladando una responsabilidad a instancias que no deben de tenerlo. El dejar esta decisión en este consejo, Clemente, que ha sido utilizado por los priistas como para decir la pelota está en la cancha de los ciudadanos, ¿se puede entender así? Sí, digamos que la pelota está en la cancha de los ciudadanos, pero también la responsabilidad, también la presión, y no está claro de cualquier manera quién será este comité ciudadano, porque al final del día este será integrado por un proceso legislativo que proviene del Senado. O sea, lo van a hacer a su conveniencia, Clemente. Perdón, Edgar, no escuché. Lo pueden hacer a su conveniencia.
Sí, claro, hombre, a ver, nada garantiza que el Comité Ciudadano, todas las instancias que deriven de un proceso legislativo, y estoy hablando como legislador, lo digo de manera responsable, pues atienda a los criterios y al espíritu de la propia reforma. No, a ver, lo que hemos demostrado en estos días, lo digo otra vez autocríticamente, es que los legisladores somos muy buenos para trasladarle la responsabilidad a alguien más y no asumir la responsabilidad que nos corresponde, y eso de verdad es una vergüenza. Les doy otro ejemplo a propósito de esto. Bueno, ahora resulta que como la iniciativa original de la ley 3 de 3, a quien pretendía acotar, vigilar y de quien pretendía transparentar el asunto era de los servidores públicos, de quienes tienen una función eminentemente pública y que sus ingresos son fundamentalmente de carácter público. No, bueno, pues ahora los señores senadores, avalados por algunos diputados, le trasladan esta responsabilidad íntegramente y bajo las mismas condiciones a todas aquellas personas físicas que dependen de una persona moral que tiene algún tipo de financiamiento o de contratos públicos. Es decir, estamos tratando igual a los servidores públicos que al resto de las personas que por determinada situación tienen un ingreso de carácter público. Como la es un poco ambigua, pero y no los quiero alarmar, pues incluso ustedes dos que trabajan para un canal público tendrían que presentar su 3 de 3. Esto no quiere decir, porque ya no es 3 de 3, aclaro, sino 2 de 3. Esto lo que quiere decir es que lo que está haciendo en realidad la clase política mayoritaria es equiparar la función pública a la función privada. Y además está mandando un pésimo mensaje en el sentido de que hay una revancha contra la iniciativa privada que se pronunció e hizo activismo enérgico por la ley 3 de 3. Esto no quiere decir, también si me permiten extenderme y aclarar, que quienes reciben dinero público no deban también de rendir cuentas, deban de ser fiscalizados, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo un servidor público que alguien que cuyos ingresos y cuya labor pues, está excluida del servicio público en este sentido. No, y que además, no todos los ingresos necesariamente son de carácter público. Por También supuesto. eso, o sea, a lo mejor una empresa le vende la mitad al gobierno, pero la otra mitad a otros empresarios. Así es, digo, es un absurdo y por eso hablo yo de que los legisladores son muy buenos para ver la paja, somos muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno, y con esto, pues lo que estamos haciendo es diluyendo el espíritu de la iniciativa 3 de 3. Y creo que ese es un grave retroceso para el país, que perdimos una oportunidad histórica de replantear no solo la manera en la que nos entendemos con el resto de los ciudadanos, digamos, esta relación entre los representantes populares y los ciudadanos, sino que además pues estamos dándole al traste a una iniciativa que, repito, tiene un origen popular, que fue trabajada por académicos, por especialistas, por activistas, y que sin lugar a dudas hubiera contribuido de manera muy específica a combatir este grave problema que es la corrupción en el país. Pero bueno, el PRI, el Verde y sus aliados parece que no tienen remedio. Clemente, ¿el argumento de la seguridad de los funcionarios públicos es válido? Yo creo que hasta cierto punto es válido, que sí vive el país una situación de inseguridad, pero también es válido el argumento de entender que hoy el país requiere un tratamiento distinto y que requiere señales distintas de toda la clase política, porque lo que está de por medio es la credibilidad y la legitimidad del sistema político. Yo lo he dicho respetuosamente, quienes sientan que tienen mucho dinero, que ponen en riesgo su situación personal, patrimonial o la de sus familias, no hay problema, que se dediquen a otra cosa, pero que no asuman entonces un cargo de carácter público que hoy requiere compromisos y señales específicas. Clemente, hay 7 leyes secundarias por el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, pero ¿consideras que el tema de la 3 de 3 era el alma o el espíritu de todo el sistema? Yo creo que sí, digamos, sin restarle al resto del sistema, al resto de las leyes, el mérito que tienen, sus propios alcances, este tema que se refiere al patrimonio, al enriquecimiento ilícito,
a transparentar la manera en cómo va creciendo el patrimonio de los funcionarios públicos, era una parte medular de toda la discusión. Creo que desgraciadamente para el país, desgraciadamente para los mexicanos, al no estar incorporada esta parte, le estamos quitando un elemento fundamental al Sistema Nacional Anticorrupción, porque se refiere fundamentalmente al comportamiento de los servidores públicos y a su eventual sanción por malos comportamientos. Así es que yo creo que lamentablemente este asunto opaca el alcance del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y es un augurio la forma en que se aprueba esta reforma sobre lo que va a pasar con el resto del sistema? Yo creo que sí, yo creo que corremos el riesgo de que el resto de las acciones que se derivan de la aprobación de las leyes pues no tengan el alcance que debieran tener. Yo, la verdad es que después de ver el lamentable espectáculo del Senado, de la Cámara de Diputados, pues estoy muy escéptico de los alcances que pueda tener el propio sistema. Y ayer lo decíamos nosotros en la tribuna, hombre, no vamos a acusar hoy de no ser congruentes o de incongruentes al PRI, al Verde y a sus aliados, no, hombre, han sido absolutamente congruentes con su pasado histórico de corrupción, de opacidad y de complicidad. Muy bien, Clemente, muchísimas gracias y bueno, pues ahí está, estaremos atentos a la discusión que se dé y bueno, estaría bien que la gente también vaya tomando nota de lo que hacen sus representantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Edgar, y muchos saludos al auditorio. Gracias. Gracias, es Clemente Castañeda, coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.